32, versículo 8, perdón, capítulo 32, sí, versículo 8 al 9. Amén. Salmos 32, versículo 8 al 9. Dice aquí la palabra de Dios entonces. Nos dice así nuestro Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nos dice aquí Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, iglesia, donde estés, por favor, inclina tu rostro. Cerremos nuestros ojos y digamos: Padre, te pedimos que seas tú hoy hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, transmitiendo tu voluntad, y que esta palabra, Señor, cumpla su objetivo en cada corazón, en cada persona aquí, Dios mío. Gracias, porque sabemos que en tu santo nombre siempre hay victoria. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Iglesia, Dios nos ha salvado a nosotros. Amén. Nos ha dado la salvación, nos ha redimido, tenemos una vida nueva. Pero también es cierto que Dios no nos ha dejado a la deriva como sus hijos, sino que Dios tiene planes para nuestras vidas. Amén. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía también. Y para que nosotros podamos seguir esos propósitos, ese camino que Dios tiene trazado para nosotros, tenemos que tener un elemento, hermanos, indispensable que la gente sin Cristo no tiene. Y estamos hablando aquí acerca del entendimiento espiritual. Yo quiero hablarte hoy acerca del entendimiento, iglesia. Dios quiere declararte su voluntad. Dios está deseoso de que tú conozcas sus planes, sus propósitos, amén, por los cuales, o caminos por los cuales tenemos que transitar. Pero para cumplir esta voluntad es necesario que tengamos entonces entendimiento, amén, que podamos entender lo que Él quiere para nosotros. Distinguir los planes de Dios, el propósito de Dios para nosotros. La palabra entendimiento significa o es la facultad de la mente que permite aprender, que permite entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. También se dice que es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez, responsabilidad. Amén. Para que seamos entonces cristianos que estén caminando a la voluntad de Dios, necesitamos, hermanos, entender. Iglesia, y este es el error más grande que puede haber entonces en la vida del creyente. Y digo el error más grande porque si tú y yo no estamos entendiendo los planes de Dios, no estamos teniendo el entendimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas, simplemente nos vamos a alejar de ese plan. Nos vamos a alejar de esa voluntad. Vamos a vivir fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios tiene para ti una voluntad. No tiene dos voluntades, no tiene tres voluntades, no tiene tres caminos. Dios tiene una voluntad. Dios quiere que vayas allá y Él tiene el camino. No es por el camino de tu padre, de tu madre o el camino que a ti te parece. Es por el camino en el cual Dios quiere que vayas. Él tiene un propósito y para eso, hermanos, necesitamos entendimiento. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que la voluntad de Dios es la mejor? Amén. Es buena, es perfecta, dice la Biblia, es agradable también. Dice aquí el texto que hemos leído al inicio: te haré entender, dice sí, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Hermanos, estamos diciendo que Dios tiene para ti y para mí una voluntad, pero entendamos esto también. A veces o a menudo la voluntad de Dios es pasada por alto, o se ignora, o se malinterpreta, hermanos, justamente por lo que estamos diciendo, por la falta de entendimiento. Y entiende también esto importante: Dios no esconde su voluntad. Algunas personas se acercan al pastor, por ejemplo, y están deseosas, ¿no?, de conocer la voluntad de Dios y le preguntan: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo yo entender la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será? Y tenemos equivocadamente la idea o la impresión de que Dios esconde su voluntad y que Dios es un Dios mezquino, tal vez, que para darte su voluntad vas a tener que hacer grandes cosas.
como que Dios está jugando contigo y conmigo, frío, frío, caliente, caliente, por ahí, no, por ahí no. Pero, hermanos, Dios, entendamos esto, Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad. La tarea de Dios, por decir así, o el papel de Dios, es simplemente revelar su voluntad. Y la tuya y la mía es estar receptivos a la voluntad de Dios. O sea, tenemos que tener entendimiento para captar lo que Dios tiene para nosotros, para encontrar, hermanos, esa voluntad. Necesitamos entendimiento para nuestras vidas. Cuando no éramos cristianos, cuando no éramos creyentes, no había entendimiento. Amén. Estábamos dirigidos por los impulsos, por las emociones. Nuestro entendimiento, dice la misma palabra de Dios, estaba entenebrecido, ¿sí? Estábamos cegados, pero hoy nuestra mente está iluminada. Amén. Hoy estamos iluminados. Hoy estamos en la capacidad ya de entender los planes de Dios. Hoy anhelamos los planes de Dios. Hoy queremos conocer su voluntad. Por eso estamos diciendo aquí la importancia de conocer o de tener entendimientos, hermanos, entendimiento en nosotros. En el texto que hemos leído, iglesia, Salmos 32, versículo 8 al 9, aquí se menciona a dos animalitos. No, se menciona al caballo y al mulo. ¿Qué animal? Sí, esa pregunta la he escuchado muchas veces. ¿Qué animal te gustaría ser? Si pudieras ser un animal de la selva, tal vez algunos pensaríamos en águilas, leones, ¿no? Panteras, jaguares, qué sé yo. Pero tal vez estamos asemejándonos más al caballo o al mulo. Voltea al que está a tu costado y dile: eres un mulo. No lo hagas. No lo hagas. Pero, hermanos, tal vez estamos asemejándonos a cualquiera de estos dos animales, o al caballo o al mulo. Amén. Entonces, sin entendimiento, nuestro comportamiento bien puede parecerse, escúchame, al del caballo o al del mulo. Y vamos a reflexionar brevemente el comportamiento de estos dos animales. Amén. El caballo, por ejemplo. El caballo, ¿por qué Dios utiliza aquí la figura del caballo? Si tú sabes, el caballo es un animal, hermanos, de batalla, amén, de competencia. Por eso escojan al caballo. El caballo es impetuoso, el caballo va hacia adelante, el caballo es impaciente, el caballo es fogoso, el caballo quiere correr, quiere avanzar. Es como un niño que está descubriendo la vida, el mundo, ¿verdad? Que tú tienes que ir detrás de él, siguiendo a tu niño, porque se va por ahí, está descubriendo todo. O es como un adolescente también que está por ahí aprendiendo, buscando las cosas, ¿no? Yo recuerdo en mi etapa de niño, estaba viendo un pozo, o estaban cavando un pozo, y estaba presenciando cuando estaban allí los obreros tirando la arena con la palana. Yo estaba con mis primos, ¿no? Como siempre, sentados, o sea, como son los niños, ¿no? Curiosos. Estábamos sentados alrededor de los hombres que estaban trabajando, y en una palanada de tierra sale un alacrán, y no faltó uno que dijo: cójanlo. Así que yo dije: voy a ser más rápido que mis primos. Yo me fui y cogí el alacrán, nada más que de la cola. No vayas a pensar que grité, pero cogí el alacrán de la cola. Y te imaginas entonces lo que me pasó, hermanos. Y a veces te digo, como cristianos podemos también actuar así muchas veces, de forma impulsiva, porque no tenemos entendimiento. Actuamos como el caballo. A veces hay cristianos impacientes, ¿no? Que no quieren esperar el tiempo de Dios. Que no quieren esperar el tiempo de Dios, que pasan por alto el tiempo de Dios, que se desesperan muchas veces y por su locura hacen o dicen cosas que después se lamentan. Nos lamentamos. Somos impetuosos. ¿Cuántas personas hay que apresuradamente, por ejemplo, no toman decisiones equivocadas, aceptan o dejan trabajos
a los cuales hubieran tenido que evaluar, ¿no? Evaluarlos como debe de ser. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos alienta, nos insta a que nos esforcemos a alentar a nuestro corazón, pero no para correr, no para pelear, no para sacar espadas y cortar orejas, sino para aprender a esperar. Salmo 27, versículo 13 al 14, nos dice aquí Dios: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Hay batallas, dice aquí la Biblia, nos dice que no son nuestras. Hay batallas que no son tuyas, no son mías. Hay batallas donde Dios no quiere que te involucres. Ya hiciste lo suficiente, ya te esforzaste, ahora tienes que dejar que Dios actúe. Hay batallas que Dios quiere que nosotros, hermanos, estemos quietos. Amén. Y que veamos lo que Él va a hacer. Pero el carácter del caballo no nos quiere dejar quietos, porque nos falta entendimiento. En 2 de Crónicas 20, versículo 14 al 17, dice así: y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Hay batallas donde Dios no quiere que nos involucremos, donde Dios quiere que estemos quietos. Y como cristianos, hermanos, tenemos que tener entendimiento para saber cuáles son esas batallas en las que no tenemos que involucrarnos. Amén. En las que tenemos simplemente que esperar, que aprender a esperar. Y nuestra fortaleza y nuestra seguridad consiste en confiar en Dios en ese momento. En confiar en Dios. Isaías 37: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Un cristiano sin entendimiento es aquel que quiere hacer las cosas, ¿no?, a su manera, a su forma, como a él le parece que es lo correcto. Isaías 31, versículo 1 y 3 dice también la palabra aquí: ay de los que desciendan a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Hermanos, Dios trata con nosotros, obviamente. Y Dios, hermano, es quien nos pone freno en su misericordia, en su sabiduría. Y a veces nosotros estamos tal vez reprendiendo al diablo, al mismo diablo, por la puerta que no se abrió, por la puerta que se cerró, o porque aquello que estabas pidiendo no salió, no se dio. Pero hermanos, ¿quién sabe? Es Dios mismo poniendo freno a tu carrera de caballo. Y el entendimiento no nos deja ver, no nos deja entender esto. Lamentaciones 1 al 14: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano.
Ataduras han sido hechas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado al Señor, el Señor, en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor bien nos puede estar llamando en esta mañana, iglesia, a no desesperarnos, ¿sí? A no ser impacientes, a no coger colas de alacranes, despacio, a no hacer locuras, a confiar en sus promesas, a confiar en su fidelidad. Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Amén. No se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Cristianos que podemos tener, por la falta de entendimiento, el carácter del caballo. Pero ahora aquí está otro animal también, y es el mulo. Amén. El que está también en el texto mencionado. El mulo es un animal de carga fuerte, es fuerte, es obstinado también, es terco también. Y muchas veces tú sabes que al mulo hay que pegarle para que camine. Es lo contrario, por decir así, del caballo. Cuando yo era niño, allá en Paiján, hay muchos terrenos, hay chacras. Si tú eres también o vivías en el campo, cerca del campo, has visto estos animales. Y seguramente has visto cómo ellos cuando se paran. Y por más que tú les pegues, por más que tú les grites, él está allí. Y no se mueve, a pesar de los golpes. Y hermanos, tal vez muchos cristianos sin entendimiento están también copiando o se esmeran en copiar esta característica, con la actitud de terquedad, de testarudez también. Amén, para con Dios. Y esa es una actitud equivocada, porque tarde o temprano, hermanos, va a venir el quebrantamiento. Vamos a ver en esta mañana aquí qué significan las palabras terquedad y testarudez. Amén. ¿Qué significa la terquedad? Terquedad, escúchame, es la actitud de la persona que irracionalmente no cambia de opinión. ¿Conoces gente terca? Amén. Todos conocemos gente terca, ¿no? Y esto me trae a una ilustración. Pero antes, este es el terco. El terco piensa que todos están mal, menos él. Y yo escuché la ilustración donde se dice que un hombre que estaba aprendiendo a manejar en una ciudad, de pronto entró en un carril, el cual era de sentido contrario. Así es que el hombre iba, ¿no?, molesto, y venían los otros conductores también en sentido contrario, y el hombre tenía que sortear a los vehículos para no chocar. Y de pronto él escucha en la radio que dicen, atención, cuidado, porque hay un loco que se ha metido por la avenida 2 de Mayo, cuadra tal, que va en sentido contrario. En eso él saca su celular rápidamente, llama a la radio y dice que no es un loco, son muchos locos. ¿Me entendieron? No. Entonces, este hombre no era capaz de darse cuenta que él estaba mal. Y así, hermanos, muchas veces las personas están de esta manera también actuando. Creen que todos están mal, menos ellos. Esa es la terquedad. Como el mulo. A mí me decían, por ejemplo, Fermín, no tomes tantos antibióticos, te hace mal para tu estómago. Pero yo, con tal de sanar mi garganta, tomaba antibióticos y finalmente pagué, como se dice, el precio, ¿no? Tú sabes lo que pasa. Mi flora intestinal después se vio perjudicada. Y así es la gente que vive como el mulo, terca. Así es la terquedad, porque no tenemos entendimiento. No tenemos entendimiento y caemos en la terquedad y no queremos cambiar de opinión. Pensamos que nosotros tenemos la razón. Pero también hay otra palabra que es la testarudez, hemos dicho. Y esta es la persona que se mantiene firme o inamovible en su actitud equivocada, aunque sabe que está equivocada.
aunque le dan razones para que él vea que está equivocado o equivocada, pero él o ella se mantiene firme en esa actitud, en esa decisión. Puede ser que como cristiano o cristiana esté viviendo una vida pecaminosa que ofende a Dios, pero tú te excusas de muchas formas. Y esa es la testarudez, es la actitud del mulo. Y la palabra nos dice entonces que esa persona será reprendida en Proverbios 29:11, que será quebrantada, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, no habrá para él medicina. Y escúchame, hermano, esto es muy importante. Una reprensión es diferente a un consejo. No dice será aconsejado, sino dice será reprendido. O sea, la reprensión es una opinión o una expresión de desaprobación severa. Severa. La reprensión quiere decir que no están de acuerdo, totalmente están en desacuerdo con tu forma de actuar, con lo que estás haciendo. Significa que tu camino no está bien, que estamos yendo por un mal camino. Eso es reprensión. Se desaprueba tu actuar. Significa que hay cosas que tienes que dejar, que no debes de seguir haciendo, pero tú dices, no quiero cambiar. Es mi vida. Yo sabré cuándo hago las cosas, yo sabré cuándo me arrepiento. Yo sé, no quiero cambiar, ¿y qué? Y eso nos trae a la mente Sansón, por ejemplo, quien era reprendido. Pero la Biblia dice, hermanos, que serán quebrantados. Yo estuve leyendo sobre las ovejas para una prédica que hice, estos animalitos, y también creo yo que encajaba acá en esta prédica, en este sermón. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y la Biblia dice que Él nos ve como sus ovejas, ¿sí? Aunque tenemos el comportamiento muchas veces del caballo y el mulo, pero Dios en su misericordia, Él nos ve como sus ovejas, somos sus hijos. Y sabes, los pastores del oriente, hermano, tienen una forma peculiar de actuar con las ovejas. Por ejemplo, a las ovejas que se adelantan, el pastor les pone una piedra amarrada a la pata izquierda para que su caminar sea más lento. Así les van enseñando entonces a que no se adelanten. A las ovejas que se retrasan, el pastor les da un golpecito leve en la parte de atrás para que aprendan a avanzar. A las ovejas rebeldes, el pastor también les da suaves golpes detrás de la oreja. A las contenciosas, cuando dos ovejas están peleando entre sí, el pastor las amarra pata con pata. ¿Deberá también de haber cristianos pierna con pierna? Pero el pastor coge estas ovejitas y las amarra pata con pata para que aprendan a convivir juntas, para que aprendan a comer, ¿no? A pasear juntas. Pero también hay ovejas que buscan el pasto ajeno o los pastos ajenos. Y estas son las que saltan entonces a otros pastos, buscan otros lugares ajenos, y el pastor lo que hace es echar aceite amargo a esos pastos para que las ovejas rechacen el pasto y aprendan a comer lo que es para ellas. Pero hay también ovejas inconstantes. Estas tienen de todo un poco. Son las más difíciles de tratar, por decir así. Estas se retrasan o estas se adelantan. Estas también inclusive pueden irse a comer el pasto ajeno, pueden ser contenciosas, etc. Y ante ellas el pastor toma la decisión más dolorosa, la disciplina más dolorosa. Y dicen que los pastores de allá ponen a la ovejita en una mesa y con un palo la golpean fuerte entonces en una de las patas, en el muslo, para quebrar el hueso. Le quiebran el hueso a esa oveja. Luego la entablillan, pero la entablillan de tal forma
que el hueso no quede unido como antes estaba, y así puedan cojear cuando ellas caminen. Entonces quedan cojas. Pero si tú ves, antes de esto siempre el pastor está tratando con ellas, trata con ellas de una o de otra forma, hermanos. Y el Señor, escúchame, está también tratando con nosotros. Tal vez Dios está tratando contigo, porque va a venir el quebrantamiento, y el quebrantamiento no es agradable. Dios está tratando con nosotros. Tal vez ya ha tratado contigo mediante un hermano, una hermana que ha venido a aconsejarte o a reprenderte. La misma palabra de Dios también te ha hablado, te está hablando para que te vuelvas de ese mal camino, pero tú estás actuando de una forma contraria, y nos llenamos de altanería, hermanos, y de orgullo y falta de humildad, y de esto vamos a hablar más adelante. En 2 de Reyes 17, versículos 13 al 14, dice aquí la palabra: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová, dice, su Dios. Hermanos, no seamos como el caballo, no seamos como el mulo, no esperemos que nos pongan el cabestro para obedecer. Hagamos lo que tenemos que hacer. La pregunta importante sería aquí en esta mañana también: ¿cómo obtener entendimiento? Usted ha hablado, pastor, que el entendimiento tenemos que tenerlo, ¿no? Pero ¿cómo tener o obtener entendimiento? Hermanos, 3 puntos claves que he buscado para este sermón. En primer lugar, para entender la voluntad de Dios, y creo que lo sabemos, tenemos que conocer la Escritura y tenemos que obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Obedecer lo que Dios nos dice y obedecer lo que el Señor nos dice a nosotros. Para entender y discernir la voluntad de Dios, tenemos que leer la Biblia, entenderla, hermanos, aplicarla también a nosotros. Porque aquí está clara la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios dice, 2 de Corintios 6:14, no os unáis con yugo desigual. Con los incrédulos, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Pero, hermanos, si no conocemos, pero ya conociendo lo que Dios dice entonces, y obedeciendo lo que Dios nos está diciendo, tendremos entendimiento. ¿Cómo entender lo que Dios quiere para mi vida? Pues fácil y sencillo. La palabra de Dios. Acerquémonos, hermanos, a este manual de vida que tiene consejos para todas las áreas de nuestras vidas, justamente, y no estaremos más en oscuridad y no estaremos más con la mente entenebrecida. Yo recuerdo cuando era un recién convertido, hace algunos años, y llegaba a la iglesia, la primera iglesia que estaba en la Avenida España, había cosas que yo no preguntaba, un recién convertido, no preguntaba por algunas cosas porque tenía vergüenza, pero muchas veces, hermanos, infinidades de veces, el pastor predicaba, hablaba, y esta palabra me daba a mí lo que tenía que hacer. La palabra de Dios nos da entendimiento si nos acercamos a ella con humildad, pero también si la obedecemos. ¿Quieres entendimiento? ¿Deben imponer sobre ti las manos para darte sabiduría y entendimiento? Tienes que leerla, así de fácil y así de sencillo, y tienes que aplicarla a tu vida. Y esta palabra nos da a nosotros entendimiento. Hay frases maravillosas sobre la Biblia. Busqué frases y solamente puse 2 porque salen muchas frases, hermanos, bonitas. Una de ellas dice, por ejemplo, ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. Spurgeon dijo también: cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. La Escritura
acerquémonos a ella y obedezcámosla y tendremos entendimiento. Pero también hay otra cosa que tenemos que hacer, hermanos, y es tener la actitud apropiada. Mira, la sabiduría de Dios, su voluntad, va a ser entendida a gente humilde o por gente humilde, amén, que se dejan enseñar. ¿Y sabes qué es lo más difícil para nosotros? Ser humildes. Es lo más difícil. Tenemos de herencia, hermanos, o esta tendencia también, se puede decir, al orgullo. Hoy estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, y bien dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, que habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no? Hombres orgullosos, hombres vanagloriosos. Y uno de los grandes desafíos es justamente, iglesia, dejarnos enseñar. Sí, es dejarnos enseñar. Es aceptar, hermano, lo que otras personas nos están diciendo o enseñando. Y es que a la persona o al cristiano se le puede hacer difícil aceptar las ideas, escúchame, que tal vez parezcan de una condición más humilde que la tuya. Y entonces se hace difícil aceptar lo que se está enseñando. Y nos olvidamos de que en el libro de Hechos 4:13 se dice que Jesucristo y los discípulos eran iletrados y del vulgo. Y no estoy haciendo apología a que no estudiemos o a que no tengamos un título. No estoy hablando de eso, de otra cosa estoy hablando, muy distinta y muy diferente. La humildad que tiene que haber en nuestro corazón para tener entendimiento. Pablo explicó en 1 Corintios 1, 26 y 27. Ustedes contemplan su llamamiento por Él. Hermanos, que no muchos sabios según la carne fueron llamados, no muchos poderosos, no muchos de nacimiento noble, sino que Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Se puede muchas veces hacer difícil o aceptar que alguien de condición humilde nos enseñe, pero tenemos que recordar que los hombres son solamente instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios para educarnos, para enseñarnos. Y qué mayor privilegio, hermanos, que Dios nos esté enseñando, por medio de quien sea. Amén, que Dios nos esté enseñando. Y esto nos trae también a la mente a Naamán, por ejemplo. Naamán, este hombre, este funcionario, este general, que se ofendió cuando fue a buscar su sanidad, y de pronto el profeta Eliseo ni se molestó en salir a verlo, mandó al criado. Y el antídoto o el mensaje, ni la forma en que se dio el mensaje le gustó a Naamán. Pero Naamán tuvo después una actitud correcta finalmente. Y hermanos, nosotros, escúchame, afrontamos también un desafío para ser curados en sentido espiritual, en sentido moral. Y seremos, hermanos, seremos lo suficientemente humildes para permitir que alguien así nos pueda enseñar. Algo que yo vi en Lima y fue maravilloso en este discipulado. ¿Sabes? He visto a Dios actuar y he visto, hermano, cómo empleados enseñaban a sus jefes, a los empresarios allí presentes. El empleado subía a enseñar, el pastor. Ha habido albañiles, pastores, predicando la palabra de Dios, enseñando a empresarios. Sí. Y es maravilloso lo que Dios puede hacer con un corazón cambiado. Amén. Somos humildes, aceptamos la enseñanza. Pero si no somos así, no tendrás entendimiento. No tendremos entendimiento, hermanos. Así es que queremos tener entendimiento, seamos humildes y dejémonos también enseñar. Pero también hay un punto importante, iglesia, para tener entendimiento.
Y es que tenemos que ser conscientes de que eso, hermano, está también en las manos de Dios. Amén. Que si le pedimos a Dios entendimiento, después de acercarnos a su palabra, después de disponernos a escuchar el mensaje, sin mirar a quien esté parado, entonces pidámosle con libertad a Dios entendimiento, que Él nos va a dar. Mateo 7-9, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, hermanos? Dijimos que Dios no está escondiendo su voluntad y Dios quiere que tú la entiendas, Dios quiere que tú la conozcas. Por eso pídele, pero no le pidas solamente en un chispazo de oración. Clamemos a Dios por entendimiento. Si ya hicimos lo que estamos diciendo, si dimos estos 2 pasos, ahora pidamos con confianza al Señor que Él nos va a dar, hermanos. Tal vez tuvimos padres estrictos que cuando pedíamos algo siempre nos decían no. Yo tenía un padre que no me daba las cosas que pedía cuando ni bien abría la boca, ¿no? Mi padre muchas veces me decía no, simplemente, y es bueno hasta cierta forma, ¿no? Pero a veces mi padre también exageraba. Yo le decía, papá, no tengo zapatos, ¿no? Y yo podía sentir cuando el piso estaba mojado. Papá, no tengo zapatos. Y él me miraba a los pies y me decía, ¿y qué tienes ahí? Pero hermanos, Dios es un Dios justo. Amén, es un Padre justo. Y Él va a darnos lo que sabe que estamos necesitando. Si tú le pides entendimiento y no lo tienes, Dios te lo va a dar. Es más, te va a agregar más de lo que tú tienes. Pidamos al Señor entendimiento entonces, hermanos. Pidámosle a Él esto. Iglesia, hermanos, ¿qué nos debe distinguir de los demás? De las demás personas. Pues es esto. Como hijos de Dios tenemos que ser hombres y mujeres entendidos, con entendimiento. Así es que dispongámonos, amén, a entender al Señor. Abramos nuestros oídos, nuestro corazón. Desecha actitudes rebeldes, desecha la terquedad, la testarudez. Si no, como dijo Pablo, o si no, perdón, como las ovejas, hermanos, seremos quebrantados y seamos más sabios, porque si somos entendidos, será de bendición para nosotros y también para los nuestros, para los que están al lado nuestro. Y para ello hemos dicho en esta mañana 3 pasos simples pero importantes. Conozcamos la voluntad de Dios en las Escrituras, seamos enseñables, seamos humildes, miremos a los instrumentos de Dios y pídele a Dios en oración. Pídele que Él nos la va a dar, hermanos, porque Él es bueno. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Dale una alabanza a nuestro Señor. Amén, Padre, Señor Jesús. Oh, gracias te damos por lo que has hablado a nuestros corazones, tan claro, Señor, tan directo, Dios mío, y también tan esperanzador, Padre. A ti es la gloria, a mí, Señor Jesús, y la alabanza. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Inclinemos nuestros rostros para arreglar las cosas con nuestro Padre. Amén. Ahí donde estemos, inclinemos nuestros rostros brevemente.